Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Vamos a esperar que lo tenga mi hermanita. Amén. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volved cada una a la casa de su madre, Jehová haga de vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijera esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Que el Señor añada bendición a su palabra y me conceda la gracia de llevar una palabra de consuelo, de consejo oportuno en el nombre de Jesús. Puse a la lección Noemí, prueba y disciplina. Ellos vivían en Belén, en la casa del pan, en la tierra de provisión, donde la Escritura dice que fluye leche y miel. Sin embargo, de repente ellos se encontraron en prueba, como en el mundo entero hay prueba, y en todo lugar, en toda casa, en todo hogar, hay tiempos de vacas gordas, de abundancia, y tiempos de necesidad, ¿verdad? Y resulta que a la hora de la prueba, de la necesidad, en la Escritura había dicho Dios que si el pueblo del Señor pecaba contra él, los cielos se iban a convertir en bronce, ¿verdad? Y decía la Escritura que ellos debían devolver a Dios, pedir perdón, ya vamos a leer por ahí las citas, pedir perdón para que el Señor los ayudase. Sin embargo, ellos se mira que toman una decisión de salirse
de la casa del pan, de donde Dios los tenía. El nombre del esposo de Noemí es Elimelec, que significa Dios es mi rey. Y Noemí es placentera, amable. Y resulta que dice la Escritura que en el libro de los jueces, el libro que le antecede a Ruth, dice, es triste cómo termina el libro de los jueces, dice que en jueces 21, que es la página que está atrás del capítulo de Ruth que leímos, en jueces 21, el verso 25 dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 21 en el verso 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es tremenda la Escritura, porque Elimelec, aunque se llama Dios es mi rey, el que gobierna, el que manda, el soberano, ¿verdad? Es muy probable, la Biblia no dice quién de los dos tomó la decisión de irse para Moab. Igual como enseñamos la semana pasada, la mujer debe de ser sabia y debemos de procurar tener una voz, si hablamos, ¿verdad? Que nuestras palabras no sean vacías y que el Espíritu de Dios hable por nosotros. Está bien cuando usted va a obedecer, como enseñamos la semana pasada, como dice en la Escritura, va a obedecer, dice que se someta en el Señor. Amén. Entonces, no se sabe, es muy probable que haya sido Elimelec, ¿verdad? El punto es que dice, Dios es mi rey, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ellos se fueron, nos vamos a Moab y ahí no se mira que oraron. Esto es más, si hubieran orado, Dios no les hubiera dicho, Dios no les hubiera aprobado que se fueran a la tierra de Moab. Porque esto es más, la Biblia dice, ningún moabita va a entrar en la congregación de Jehová sino hasta la 10ª generación. Porque los moabitas, la condición moral de ellos eran totalmente inmorales e idólatras. De ahí había venido Balaán, que había maldecido a Israel y que dice que los hijos de Israel habían fornicado con los hijos, ¿verdad? Del pueblo de Moab. Entonces, Dios definitivamente es como que alguien diga que se quiere salir de la casa de Dios, que se quiera salir, me voy ya no quiero ir a la iglesia porque demasiados problemas. Y creo que nos debemos de acercar, entre más problemas tenemos, ¿a quién nos vamos a acercar? Es al Señor que nos tenemos que acercar. Entonces ellos se alejaron del lugar donde Dios los tenía. Lo que en primer lugar nosotros vamos a aprender aquí es que ya sea que ellos que el pueblo estuviera en prueba, porque el hambre y toda situación que nos pasa, dificultad que nos pasa, a veces es disciplina, pero a veces son pruebas. Entonces nosotros tenemos que saber discernir qué cosa es una prueba y qué cosa es un castigo de parte del Señor. Amén. Entonces ellos quizá era una prueba, quizá era un castigo. El punto es que debieron haber discernido, pero debieron haber soportado. Entonces yo escribí aquí, la prueba es parte del plan de Dios para cumplir su propósito en nuestra vida. Si hubiese sido prueba, el hambre, ¿y quién no pasa necesidades y dificultades en esta vida? ¿Quién no pasa desiertos? ¿Quién no pasa enfermedades? ¿Quién no pasa tribulaciones? Todos pasamos tribulaciones. Unos de un modo y otros de otra manera, exactamente. Todos tenemos una cuota de sufrimiento en esta vida. Entonces la prueba es parte del plan de Dios para cumplir su propósito en nuestra vida. A ellos como matrimonio, es que yo me los imagino, me los quiero imaginar ellos jovencitos. Imagínense, ella se casa con Dios es mi rey, con un hombre temeroso de Dios, y ella se llama placentera, feliz, amable. Pero y tuvieron 2 hijos que se llaman Malón y Kelión, y parece que eran enfermizos los nombres de estos muchachos, ¿verdad? No se sabe si es que se los pusieron después, dice ahí un comentarista bíblico, o se los pusieron ellos, pero el punto es que los muchachos eran enfermos. Y entonces pues nuestros muchachos están enfermos, Dios no nos sana, yo ya a ratos estoy orando. Y como Dios no responde, yo voy a ver qué hago. Ya que Dios no habla,
Pero los silencios de Dios a veces uno tiene que esperar ahí. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Y dice, y me sacó del lodo y puso sobre una roca. Mire, en Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, entonces la prueba es parte del plan de Dios para nuestra vida. Y el apóstol Santiago dice que nosotros debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. O sea, Dios con la prueba tiene un plan. Entonces, pero el plan no es que nosotros nos desesperemos y salgamos corriendo. Es que produzcamos, en este caso, lo que dice Santiago es que la fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El apóstol Pablo decía, yo en todo ¿estoy qué dice? Enseñado. Gracias, Rosy, porque no me acordaba de la palabra. En todo estoy enseñado. Sé tener hambre, padecer necesidad, como sé tener abundancia. Entonces, ¿cuándo le vamos a ser fieles al Señor nosotros? Cuando tenemos hambre, ¿podemos ser fieles? Ajá. Cuando tenemos abundancia, es en todo tiempo. No es solo cuando tenemos hambre, ni que cuando tengamos abundancia se nos olvide del Señor. En todo estoy enseñado. En todo, la prueba es para enseñar. Aquí dice Santiago que es para que produzca paciencia. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. ¿Por qué nos sorprendemos, Señor? Pero ¿cómo es posible que yo? ¿Cómo es posible que a mí ya no me ama, Señor? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si usted observa estas dos citas que leímos, la prueba tiene diferente función. La primera que leímos, que dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la prueba tiene diferente función. En esta es para producir paciencia, la que leímos en Santiago. Y en la segunda que menciona Pedro, ¿verdad? Dice que sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Mire, hermano, como cristiano hay una cuota de sufrimiento que todos vamos a pasar. Dice en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que se alejaron del Señor por causa del sufrimiento de la palabra. Entonces hay una cuota de sufrimiento que todos vamos a pasar. Esto es más, si nosotros no hemos sufrido por causa de Cristo, algo extraño debe de acontecer en la vida de nosotros. Hay personas, por ejemplo, que por ser cristianos ya no roban, ya no en sus puestos de trabajo les ponen la zancadilla, ¿cómo se puede decir? Los orillan, o sea, para que renuncien, para que se salgan. ¿Por qué? Porque son honestos. Entonces los quitan de su puesto. Eso es parte del sufrimiento por la causa de Cristo, ¿verdad? Porque el creyente ya no se va a prestar, el que teme a Dios ya no se va a prestar para el robo, ya no se va a prestar para hacer cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces eso es parte. La burla, qué sé yo, a uno ya no, bueno, ahora ya nadie ni se burla de uno, porque hoy todo el mundo es cristiano, hasta el diablo, que el Señor lo reprenda.
Es terrible cómo se mira en las redes sociales artistas que se convierten, que dicen ser cristianas y están leyendo la Biblia y están enseñando la palabra y después salen haciendo cosas indecorosas. Y aquel montón de gente siguiendo necedades. ¿Por qué? Porque para seguir a Cristo hay que tener una cuota de sufrimiento y no todo el mundo la quiere pasar. No todo el mundo. Entonces la prueba tiene diferente función. Número 1, dar fruto. En San Juan capítulo 15, verso 2 dice que, lo vamos a leer. San Juan capítulo 15 dice, verso 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero mire esto, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice ahí? Lo limpiará. Lo va a podar para que lleve más fruto. Mire. Entonces hay esa limpieza, esa prueba es parte de que Dios quiere que nosotros demos más fruto. Entonces nosotros no nos debemos de asustar, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto, hermano? ¿Cuál es el fruto? Dice que el fruto del Espíritu, dice, es gozo, amor, gozo, paz, paciencia. Entonces dice que es para dar fruto, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas esas cosas, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo esto para perfeccionamiento. Mire qué tremendo, la paciencia es un fruto de perfeccionamiento, bendito sea el nombre del Señor. Otra función de la prueba es para galardonamiento. Sí, para galardonar, exactamente, ¿verdad? Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Escritura dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, dice la Escritura, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Mire, no tengo la cita aquí, pero aquí lo escribí yo. No sé si es ahí mismo en 1 de Pedro 4:17 es. Vamos a verlo. Lo vamos a volver a leer desde el 12. ¿O alguien me quiere ayudar ahí con la lectura? Léalo. Tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Qué lindo eso. Los que sufren, dice ahí, según la voluntad de Dios. No era esa la cita, pero está muy bien. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense, dice, ¿verdad, man? Entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Entonces, hay un sufrimiento que es permitido por Dios, hay otro que nosotros lo buscamos. En el caso aquí de Noemí, el primero, cuando ella estaba allá en Belén, era sufrimiento según la voluntad de Dios. Pero al salirse y lastimosamente perder su marido y sus hijos, ese ya no fue sufrimiento según la voluntad de Dios. Eso fueron consecuencias de haberse salido de la voluntad de Dios. Es cosa muy diferente. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 7, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, mire esto, en esa esperanza ustedes se alegran, ¿verdad?
en la esperanza de la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Mire, entonces es la fe la que se prueba con fuego. Mire, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿cuánto dura la prueba? Está en las manos de Dios, ¿verdad? Por un poco, mire, hermana, esta palabra, la prueba, la enfermedad, la dificultad, mentira. ¿Quién lo quiere? Nadie. Nadie lo quiere. Yo no quiero, nadie lo quiere. Pero Dios sabe qué cuota y qué cosa le permite a cada quien. Amén. Dios lo sabe, ¿ok? Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perece, el oro se prueba con fuego, pero la fe vale más que el oro. Entonces la fe se prueba con el fuego de la prueba, valga la redundancia. Vuestra fe sea hallada en alabanza. Mire, ¿quién va a alabar? El Señor. Ven, buen siervo. En alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. La fe vale más que el oro. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10, yo conozco tus obras. Mire esto, hermano. Tus obras, yo conozco lo que has hecho, yo conozco tu tribulación, yo conozco lo que tú sufres, yo conozco tu pobreza, pero aunque tú eres pobre económicamente, tú eres rico espiritualmente, le dice el Señor a esta Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, aunque tienes tribulación y aunque tienes pobreza, vas a seguir padeciendo. Prácticamente eso es lo que está diciendo ahí, hermano. Conozco tu tribulación, conozco tus obras, tu bondad, tu rectitud, cómo me agradas, conozco cómo sufres tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Sin embargo, no tengas miedo en nada de lo que vas a padecer, o sea, vas a seguir padeciendo todavía. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel aunque tengas que morir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es que el tiempo de la prueba, hermana, no hay que salirse del tiempo que Dios ha estipulado porque algo quiere formar en nosotros. Amén. No hay que salirse. Y es interesante, yo conozco tu tribulación, pero vas a seguir. Vas a seguir. Todos pasamos y recuerdo yo y nunca quiere uno, por supuesto. Es que cuando usted ya pasó, Dios no lo va a volver a pasar, le va a dar otro tipo de pruebas. Amén. Cuando usted ya pasó una, pues ya pasó, por decirlo así, a nivel, el Señor dice, va, porque es perfeccionamiento. Amén. Entonces, estábamos en un desierto económico con mi esposo, y más con el calor que hace en San Pedro, ¿eh? Con aquel calor y aquella necesidad económica terrible. Y recuerdo que nos llegó como una notificación de que fuéramos al correo, porque antes era con correo las cartas, ¿vale? Llegaba la notificación, vaya al correo, como quien dice, a recoger un paquete. Se nos alumbraron los ojitos. Vamos, me dice mi esposo. Y entonces, y ya vamos. Y entonces, cuando abrimos el paquetito, ilusionados, era un saludo. Dios les bendiga, los amo mucho. Y nos quedamos viendo con él. ¿Por qué? Porque a veces usted está en la prueba, en la necesidad, en los problemas que sea. En ese caso era económico. Amén.
Y usted dijo, aquí viene el Salvador, la provisión, dice. Aquí viene. No, era una bendición. Pues está bien, recibimos la bendición. No era eso lo que queríamos, pero Dios tiene su tiempo. Dice, tendréis tribulación por 10. Imagínate, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días es un número redondo. Eso es lo que quiere decir. Un número completo, la prueba completa. Entonces no hay que salirse de Belén. No hay que salirse de la voluntad de Dios, de donde Dios quiere. La prueba, otro punto, porque estamos en el punto de que la prueba tiene diferente función. Dije, número 1, para dar fruto, para galardonamiento. Punto número 3, la prueba es parte de la limpieza. En Lucas capítulo 3, verso 17, dice ahí que el hacha está puesta en la raíz de los árboles. En los árboles que no son de Cristo, mire hermano. El hacha, dice, está puesta en la raíz de los árboles. Pero entre paréntesis, yo escribo aquí los árboles que no son de Cristo. Vamos a leerlo. Voy a leer. Lucas capítulo 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas capítulo 3. Es que en el 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Verdad? Pero como nosotros somos los pámpanos del Señor, en el verso 17 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, para el que no da fruto es el hacha y para el que da fruto caricias. No, para el que da fruto, dice ahí, su aventador está en su mano. ¿Sabe qué es el aventador? Es como un trinche así de 4 dedos. Trinche es de 3, ¿verdad? Pero es como un gancho de 4 dedos así, que le hacen hacia el trigo, lo suspenden para arriba, para que el aire le dé el aire, le bote la paja y vuelve a caer el trigo por allá. Sus aventadores lo suspenden por allá, lo vuelven a dejar. Y alguien dijo por ahí, el trigo tiene ese proceso de que lo limpian para que se quite la paja. De ahí lo tuestan en el fuego, dijo alguien por ahí, queriendo como consolar, ¿verdad? De ahí lo tuestan en el fuego y de ahí hacen pan y lo meten al horno. Es un proceso de perfeccionamiento. Pero luego de que lo meten al horno, sale un pan, que dice la Escritura que está delante de la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Pero ya es un pan agradable, un pan que está delante del Señor. Entonces, a nosotros, hermano, es el aventador. Cuando usted sienta que lo están suspendiendo para allá, está suspendidita, es que alguna pajita me quieren quitar. Paja es todo lo que es vano, todo lo que es sucio en nuestra vida, todo lo que no sirve. A veces no son pecados graves, no son adulterios, pero son, como dice la hermana, son estorbos, son cosas que sencillamente a Dios no le agrada, son actitudes, pensamientos o algo mejor, pero el punto es que es para perfeccionamiento. Amén. Entonces nos levantan por allá, volvemos a caer, pero es Dios que está limpiando su trigo. Entonces la prueba es parte del plan de Dios con el propósito de perfeccionar nuestras vidas, con el propósito de recompensarlo, con el propósito de probar la fe, con el propósito que nosotros demos la medida de fe. Amén. Con el propósito, ya dije, de limpiarnos. No hay ninguno de nosotros que no estemos tan bien que no necesitemos de la prueba. ¿O sí? No hay ninguno de nosotros, hermano, que estemos tan bien que no necesitemos. Entonces, mire, no importa la prueba si la gracia del Señor está con nosotros, como le dijo el Señor al apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, 3 veces he orado. Posiblemente esas 3, no era que solo fueron 3 veces que oró, sino que esas 3 veces representa la totalidad de todo su clamor, de toda su oración. Y era el apóstol Pablo. Le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ustedes a causa de una enfermedad de mis ojos, ustedes
tuvieron compasión, no me rechazaron, me recibieron. El apóstol Pablo, hermano. Y es ministro y es siervo de Dios y está enfermo. Y a veces a nosotros nos ha pasado que estamos enfermos y nos da pena que se den cuenta que estamos enfermos, porque el siervo o la sierva del Señor, que va a decir la gente que estemos enfermos. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Pero eso es lo que quería decir, es que ustedes, ¿acaso no tengo yo derecho también a enfermarme? A cansarme, ¿verdad? Entonces, la prueba, hermana, no importa. Y le dijo el Señor, 2 de Corintios capítulo 12, ¿lo leemos? Sí. Segunda carta de Corintios capítulo 12. Corintios está después de Romanos, capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice ahí que, desde el verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Imagínese el apóstol. Y vale que el enaltecimiento de él era por las revelaciones. Ajá, ¿cómo dice? Para que no me volviera presumido, hermana. Y él por causa de cosas buenas, o sea, presumido por la grandeza que tenía. Y nosotros, por la casa, por el carro, por el gato, por los hijos, por lo que mi hijo, Dios mío, para que no me volviera. Mire, hermano, si nos vamos a alegrar de lo que tenemos, si vamos a disfrutar lo que tenemos, amén, claro que sí. ¿Ok? Pero es que lo que Dios mira es el corazón, que es lo que nosotros tenemos ahí. Y si Él mira, está como demasiado presumido, mi amor. Necesita una suspendidita para que se le vaya la pajita, el trigo con el levantador, ¿verdad? Para que no me fue puesta una espina, un mensajero de Satanás. Y entonces, y he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ese bástate mi gracia, otras versiones dice, seguro que así dice la que tiene la hermana, es que te baste mi amor, que te baste, que te amo. Sí, es el verso 8, 12, 8. El 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, que te baste, que te amo. O sea, ahí en tu sufrimiento, ahí en tu necesidad, es como el esposo de Ana. El esposo de Ana, el Cana. Ana estaba amargada porque no tenía hijos. Y en el caso de Elimelech, Noemí, a veces hay prueba y cuando nos falta, porque a todos nos falta algo. No estamos nunca completos. Amén. Usted se goza un ratito por lo que tiene, pero ya después dice, no debería de tener tal cosa. ¿Ok? Entonces, tendemos siempre a no valorar lo que tenemos por estar pensando en aquello que no tenemos. Y eso le pasaba a Ana. Ella estaba amargada porque no tenía hijos, pero tenía un esposo amante, un esposo que la amaba. Bueno, como decía mi hermanita ahora, desde el culto, a veces pues no hay esposo, no hay marido, pues tenemos hijos. Pero algo de Dios tenemos, ese es el punto, amén. Y entonces Ana tenía un buen marido, le dice, ella, su semblante triste, amargable, ¿qué te pasa, Ana? ¿Por qué estás con ese semblante? Dice que el marido de ella, cuando mataban el corderito, el animalito, y hacían la comida especial en la fiesta, él agarraba la mejor porción y se la daba a ella. Que por lo general es la mujer la que hace eso, ¿verdad? ¿Sí? La mujer viene, agarra la mejor porción para su esposo. Bueno, hay mujeres que no, el esposo lo dejan de último y los hijos primero, bueno, como sea, no importa. El punto es que el esposo de Ana, la mejor porción. Y cuando le mira a ella amargada, enojada, Ana, ¿por qué está tu rostro así? ¿Por qué estás triste? Le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Hermano, ¿cómo la consentía él a ella? Y él tenía una segunda esposa porque en ese tiempo la cultura y la ley lo legislaba.
no era un adulterio. Como no fue un adulterio lo que cuando Abraham agarró a Sara, no es un adulterio. Era una segunda esposa, una esposa de menor categoría. Por eso fue que Agar se creyó, ¿verdad? Entonces, como la mujer la fastidiaba, mira este montón de hijos que yo tengo. Y estamos, mire hermano, cuando quitamos nosotros la mirada de las cosas de arriba, entonces nosotros empezamos a ver todo lo que los demás tienen y todo lo que nosotros no tenemos. ¿Y qué pasa dentro de nosotros? Nos llenamos de amargura, ¿ok? Entonces, pero aquí no importa la prueba si su gracia está con nosotros. Le dice el Señor a Pablo que te baste mi amor. Mi amor, dice una versión, es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, entonces dice el apóstol Pablo, soy fuerte, porque Dios en nuestra debilidad nos hace fuertes. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, en otras palabras le está diciendo, yo estoy permitiendo eso para mostrarte mi poder. Para mostrarte, como le dijo a Israel, cuando anduvo Israel en el desierto, se te hincharon los pies estos 40 años. Porque para los zapatos somos buenas nosotras las mujeres, ¿verdad? A todas nos gustan los zapatos. A la hermana no, a ella no le gustan los zapatos. ¿Ok? Y entonces, ellos anduvieron 40 años con los mismos calzados. El calzado creció con ellos. Y como renegaban por todo, le dice el Señor, ¿se te hincharon los pies en estos 40 años que caminaste con el desierto? No les faltó nada. Había sombra, había protección de Dios, había provisión, había maná que caía del cielo. Pero es que nosotros a veces, hermana, es el yo de nosotros. Perdóneme si no quiero abusar de los testimonios, pero son buenos porque esto aumenta la fe. Cuando estaba embarazada yo de mi hija, a mí el Señor todo me lo proveía, ¿verdad? Y recuerdo yo que cuando el cambio de gobierno y empezó todo, que el dólar empezó a subir y todo, y uno empieza como a quererse angustiar, pero el Señor me dio una palabra que yo todos los días la recitaba mañana y tarde como si fuese una pastilla. Joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Yo iba a la pulpería, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Gorditos son. Y entonces no faltó el bocado, ¿ok? Resulta que yo no pensaba en el futuro, ¿no? Que todos los días la pastillita de fe, la palabra del Señor. Y días antes, quizá unos 2 meses antes, que incluso mucho más de que naciera mi hija, que sí una cuna de madera de color fina que me la regaló una pareja muy amada. Me regalaron unas colchas y decía yo, ¿cuándo voy a usar de X productos yo para mis hijos? Porque eran los más caros. De estos, decía en mi mente, voy a usar. Mire cómo es la cara. Antes de que nacieran, me han regalado los botes más grandes, de los más finos, toda la colección. Hermano, esas son detallitos que Dios le dice, mira, con todo y eso, y esto es lo que le quiero decir, con todo y esto vengo yo y le decía a mi esposo, no, yo quiero ir a comprar, el Señor nos va a proveer. No, pues es que yo quiero ir a comprar. O sea, yo quería tener el gusto del yo, de poder tener el dinero y decir, esto lo compré yo. No que todo regalado. Ya estoy como fastidiada de que todo regalado. Hermana, no es puro orgullo eso. ¿Ah? Y lo que le da Dios es bueno. ¿Ah? Y entonces el placer de comprar. Entonces viene un hermano muy amado, le dio a mi esposo la ofrenda, literal me la dio mi esposo a mí y me voy a comprar. Y como yo creía que era varón el que iba a tener, compró todo azul. Y cuando nace la niña, y yo oigo que el doctor dice fue niña. Pero no, yo no estoy pensando en que si, yo no es que no, yo estoy pensando en lo que compré que era azul. ¿Cómo, doctor? Niña, ¿cómo? Pero yo estoy pensando, repito, en lo azul. ¿Cómo le voy a poner lo azul a la niña? Todo lo compré azul, apenas una camisita blanca.
Hermana, ¿no fue lección esa? ¿Ah? Esa fue lección que yo aprendí porque era mi yo que estaba como hastiada de este, como dijo Israel, de este pan tan liviano. Estaba hastiada, yo quería ser yo, tener yo. Y el Señor todo lo proveyó rosado. ¿Ah? Todo lo proveyó rosado. Mira, hermano, esos detalles pequeños, porque por eso le dice el Señor, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en la debilidad, ahí el Señor algo nos quiere enseñar. Son detallitos que aparentemente son insignificantes, pero le enseñan a uno, hermano. Y así aprendemos. Lastimosamente, nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, muchas veces aprendemos a golpes. Que los golpes de otros nos enseñen a que nosotros no cometamos los mismos errores, a que nosotros no nos salgamos de la voluntad de Dios, porque su vara, dice, y su callado me van a infundir aliento, pero es que le van a pegar varita también para que vuelva al camino, para que nos enderecemos. Bendito sea el nombre del Señor por las pruebas y por la disciplina, por eso el tema así se llama. Hay una cita que es muy... cuando la gente está enferma, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si oyereis atentamente la voz de... Hermano, pero era Pablo, andaba en obediencia Pablo. Sí andaba en obediencia, pero necesitaba la prueba. Amén. Entonces, no toda enfermedad es pecado. Hay enfermedades que sí vienen por pecado, pero hay otras que no. Hay otras que el Señor sencillamente dijo, necesita esto para que pueda entrar ahí al reino. Él es soberano. Ok, entonces la prueba amargó a Noemí. En Habacuc capítulo 3, verso 17 al 10, dice, aunque la higuera no florezca, y qué lindo recitarlo, ¿verdad? Pero estar en esos tiempos de sequía. Habacuc capítulo 3, versículo 19 al 10. Estar en esos tiempos de sequía. Sí, del 17 tengo yo al 10, no. Aunque la higuera no florezca, mira, hermano, y ellos estaban amenazados ahí por el ejército asiria. La profecía que estaba mandando el Señor ahí en el libro de Habacuc era tremenda. Asediados por un ejército sanguinario, los asirios. Y con lo que termina el profeta es, aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, la refri vacía, solo agua en la refrigeradora, si es que tenemos refrigeradora. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de la salvación. Pero Noemí, la prueba, la placentera, la amigable, ¿cómo la volvió la prueba? Amargada. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí, pienso que mínimo debió haber reconocido, sí, Dios me metió en amargura, pero la necedad fue mía, la necedad fue de mi esposo, ¿ok? Y son consecuencias que yo vengo arrastrando. Pero mire, hermano, Dios es rey y está al control de todo. Al Señor no le es desconocido nuestro sufrimiento y nuestra necesidad. Nosotros debemos de saber eso, porque a veces pensamos que, dice una porción por ahí, dice, aunque solo yo y afligido, Jehová pensará en mí. Aunque solo yo y afligido, Jehová pensará en mí. Porque Dios todo lo tiene tabulado. La prueba de José, imagínense, después de ser el niño de papá, la túnica de preciosos colores, el consentido, cuidadito, es que por eso es que los hermanitos no lo querían a José, porque el papá le daba preferencia a él. Claro, era hijo de la mujer que él amaba, ¿verdad? Y entonces los hermanos, y toda cosa mala que hacían ellos, José, fíjate que, no crean que también es que era así medio chismosito, ya, ¿viste lo que? Lo detestaban a José. Entonces lo iban a matar, pero uno de ellos dijo, no, metámoslo en esta cisterna.
Y va que era en un hoyo. Imagínese José, ya me van, no, si es que están jugando mis hermanos, no, ya van a venir, no, si ellos me aman, ya van a venir, hermano. Y pasan las horas, y José, no sé, no recuerdo cuánto estuvo José ahí, pero dice que pasó una de los madianitas ahí, lo vendieron, y él, quizás esperando la liberación, José, lo venden. No solo lo venden, lo llevan a la casa de Faraón, o sea, como quien dice, de prueba en prueba, de prueba en prueba, hasta el perfeccionamiento, hasta que se cumpliera el plan de Dios, la limpieza en José y el plan del beneficio para otros. Porque José necesitaba limpieza, pero sus hermanos también necesitaban, Dios sabía que iba a haber hambre y que José iba a proveerles el pan. Por eso Dios tiene el control de todo. Y ya en Egipto lo venden. Y está feliz en la casa feliz relativamente, ¿verdad? Porque mire qué lindo José, que José no perdió él siempre tenía buena voluntad. Y hacía las cosas, aún en medio de la prueba, él siempre hacía bien las cosas. Entonces por eso halló gracia delante dice la Biblia, en todo lo que José hacía, Dios estaba con él. Entonces, José mostró carácter en la hora de la prueba. Y viene y lo acusa a la mujer porque no cayó. Lo acusa. Y va a dar a la cárcel. Y allá en la cárcel ayuda a dos, al panadero y al del vino, y les dice, cuando seas liberado, acuérdate de mí. 2 años pasaron. Hermano, cuando uno lee eso que José le dice, cuando estés allá delante del rey, del faraón, acuérdate de mí, le dice. ¿Usted cree que él lo dijo de mala manera? Pues acordate, hombre, no seas ingrato, mira cómo te estoy ayudando, mira que te revelé el sueño. Acuérdate de mí. Por eso a mí me gusta, aunque solo yo y afligido, Jehová pensará en mí. El Señor está viendo ahí, hermano. Está viéndonos ahí cómo respondemos nosotros a la hora de la prueba. ¿Verdad? El Señor es rey y Él está al control, no le es desconocido nuestro sufrimiento. Dice el Salmo 37, en el verso 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días del hambre serán saciados. Quizá usted quiera tener el dinero para decir, aquí está, yo pago. Un hermanito muy amado, muy noble, él, no, aquí está, no, yo pago, aquí, yo pago. Lindo, lo hacía de todo corazón él. Pero viendo el momento de la prueba y cuál yo pago, había que ser invitado. Y cuando usted quiere ser invitado, hermano, no hay nadie que lo invite. No hay nadie que le dé jalón. No hay nadie. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, por un lado, Dios no lo permite. Pero a veces resulta que la misma amargura nuestra nos separa. El mismo orgullo de nosotros, ¿verdad? En vez de esperar el jaloncito. No, yo me voy antes porque no vayan a decir. Mire, vale, tener carro y andar uno a pie en busito, cuando le cambian el estatus a usted, no es fácil, porque así somos, hermanos. Dios sabe cómo somos nosotros. Y lo que Dios quiere es que nosotros no nos amarguemos como Noemí, porque la prueba viene. Entonces dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días del hambre serán saciados. En épocas malas, cuando hay hambre, dice otra versión, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. No tenemos que temer, hermano. No tenemos que temer ni por nosotros, ni por nuestro futuro. Hagamos lo que tengamos que hacer, como las hormiguitas. Amén. Los animalitos salen confiando en que es el Padre Celestial, como dice la Escritura, el que las alimenta. ¿Sí, mi hermana? ¿Sí? Sí. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Gloria a Dios, mire qué lindo. Entonces, y es que aquí hay un asunto, ¿verdad? Que nosotros, y si no somos íntegros y si no somos rectos, entonces el Señor nos prueba. Pero recuerde que también ahí está hablando de la justicia, de la integridad que el Señor nos da por su justicia. Porque como yo no puedo ir delante del Señor, aquí está tu sierva, Señor.
Y entonces muchos de esos salmos, el íntegro era Cristo, el justo era Cristo. Y sí, ellos andaban en rectitud. Y hay cosas, hermano, que sí, ciertamente usted ha andado en rectitud. Pero es mejor, como dijo Daniel, no nos acercamos delante de ti apoyados en nuestra propia justicia, sino en la multitud de tus conmiseraciones, ¿verdad? Entonces dice, no serán avergonzados en el mal tiempo, porque usted es hija de Dios. Amén. ¿Recibe esa palabra, hermano? Yo se la di un día a una hermana, ¿verdad? Tengo necesidad económica, me quedé sin trabajo, me sacaron. Mira lo que dice esta palabra. Tomémosla y literalmente. Y un día me dijo la hermanita esta, me dijo, puchica, estuve tantos años trabajando y no miro. Sí, le digo, pero saquemos cuenta. ¿Cuánto pagaste de escuela 2 años? Cualquier cantidad de dinero. ¿Cuánto pagaste de préstamos que debías? Cualquier cantidad de dinero. ¿Se fija? Porque a veces nosotros, pues Señor, y entonces, no, pero mira lo que te he dado. Miremos lo que Dios nos ha dado. No sé si me estoy explicando, hermano. Miremos. Ok, la prueba a veces, repito, es para enseñarnos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿No tenía hambre el Señor Jesús cuando le fueron a decir convierte las piedras en pan? No, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el hacer la voluntad de Dios, dijo el Señor Jesús, es mi comida y mi bebida. Entonces, hay situaciones en que es preferible aguantar hambre que caer en pecado, ¿verdad? El hacer la voluntad de Dios es no solo de pan vivir el hombre. Porque a veces solo pensamos en el pan, todo aquello que nos produce el pan, solo pensando en el pan, en la provisión, en la necesidad, en los zapatos, en esto y en el otro. Y el Señor dice, no, si yo alimento, no miren los animales que yo los alimento. Entonces, buscad primeramente, dice el Señor, el reino de Dios y su justicia, lo demás viene añadido. Nos querrá el Señor, hermano, mire, hablar esto es fácil. Vivirlo es que, óigame, que le pasen el examen, allí le espero, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Noemí no pasó la prueba, como consecuencia recibió la disciplina. Ella dice, me fui llena y volví, Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. Y no es que por hambre se había ido, pues. Y no es que tenían hambre. ¿Y por qué dice yo me fui llena? Tenía el esposo, tenía los hijos, tenía la paz de Dios. Estaba en el lugar que Dios la tenía. Y dice, el salmista dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Usted lo puede tener todo, hermano, pero si no tiene al Señor y no tiene la presencia del Señor, hermano. Por eso Noemí dijo, me fui llena. ¿Y por qué antes no valoró? Porque quitó la mirada de arriba y la empezó a poner en las circunstancias. Entonces, como la disciplina es parte del plan de Dios, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que el concepto que a veces se tiene de Dios y últimamente, ¿verdad? En el Evangelio, porque se ha secularizado demasiado, no sé si ese es el término, o devaluado el valor de Cristo, de su Evangelio. Hemos minimizado la persona de Dios. Vemos a Dios como un severo, el Dios severo del Antiguo Testamento, y Cristo es el Dios amoroso del Nuevo Testamento. Hay gente que así cree, ¿verdad? Tiene a Dios en ese concepto, que es un severo, que es un Dios inalcanzable. Si se mira la severidad de Dios, se mira porque Dios lo que quiere es que, como dice la Escritura, la ley lo que hace es ver la grandeza de nuestra pecaminosidad. Por eso es que se mira la severidad de Dios en el Antiguo Testamento. Pero su amor y su justicia es Cristo. Amén. Entonces, a veces estamos en los dos extremos respecto a Dios. O lo miramos como un Dios inalcanzable, severo, o lo miramos como un viejito barbudo, bonachón, que todo lo tolera.
Entonces la Escritura dice, considerad la bondad y la severidad de Dios. Ambas cosas tenemos nosotros, en ambos aspectos tenemos que conocer a Dios. Y leímos ahí en la Escritura de Ruth que cuando ya Noemí va a regresar a su casa, ¿verdad? Volveos a sus dioses. Nah, dice que yo me voy a volver a mis dioses, que son mudos, que no hablan. ¿Prefieres el Dios tuyo que disciplina, que castiga, pero que es misericordioso? Prefiero a Dios tuyo que quedarme yo aquí. Y se fue con Noemí. Y Ruth fue no sé si la bisabuela o tatarabuela de David. Creo que fue la bisabuela, ¿verdad? De David. La moabita. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, prefirió ese Dios, hermano, porque conoció, dice, considerad, dice en el libro de Romanos, el capítulo 11, la severidad y la bondad de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es amor. ¿Verdad que en todo lo que hemos visto ahorita es amor? Pero también es fuego consumidor a todos aquellos los hijos. Dice, como el padre que corrige a su hijo, lo disciplina. Porque si ustedes no participan dice que nos disciplina para que participemos de su santidad. Pero es el amor de Dios hacia sus hijos. Amén. Entonces también la disciplina es parte del plan de Dios. Así que para finalizar escribí yo, sea que estemos en prueba o en disciplina, en el caso de la disciplina es en la corrección, no te muevas de tu lugar. Dios, como dijo Ana, abate y enaltece, Él da vida y Él da muerte. La prueba es parte de la voluntad de Dios, como el desierto para Israel era hacerlo fuerte. Pero si nos salimos, alargamos el proceso. Si nos salimos, alargamos el proceso. Ay, no lo sabré yo, ni quiera Dios. Dios no tiene despropósito. Todo obra, dice la Escritura, para bien a quienes le aman y se sujetan a sus planes. Y dice ahí, leímos allá dice que oyó Ruth que Dios había visitado a su pueblo. Entonces era prueba, ¿no? Oyó Noemí que Dios había visitado a su pueblo. Entonces, la bendición llegará en el tiempo oportuno de Dios. Démosle gracias al Señor. Y que nos encuentre, como leímos ahí,